Amigo, bueno, mejor dicho, amigos, ¿cómo están? 30 de diciembre. Estamos a un día de que este año 2022 se extinga. Y pues bueno, no podría ser la excepción, Claudio. La verdad es que no teníamos contemplado este programa, pero pues como siempre, lo que es la marca de este gobierno que iba a luchar contra la corrupción, que se decía que es el más honesto, el moralmente superior, pues no sale de sorpresa en sorpresa. Y antes que nada, amigo, pues te doy la más cordial bienvenida al programa 116 ya, y que pues esperemos sean muchos más, amigos. ¿Qué tal, mi querido Juanjo, amigos que nos acompañan y nos escuchan? Muchas gracias por acompañarnos en estas fechas en las que, pues, sí, deberíamos de estar descansando, por supuesto, pero ya habíamos platicado que nos veíamos porque, pues, ha sido una semana álgida en eventos, ¿no? Por lo menos hay dos cosas que hay que mencionar muy importantes. Y pues aquí estamos al pie del cañón, mi querido Juanjo, cerrando el año y como bien dices, ya 116 programas que estamos ahora cumpliendo y culminando. Y pues gracias y bienvenido tú también. Muchas gracias, Claudio. Pues mira, ¿qué te parece si te doy la introducción? Creo que el tema de hoy, pues que está robando las noticias por todos lados, y creo yo que hay muchas aristas que analizar, Claudio, y que, como siempre, creo yo que en este programa, tu punto de vista, y no lo digo por como siempre dicen que estoy de acuerdo contigo o por alabarte, pero creo que tú tienes más conocimiento de cómo se maneja la UNAM. Y voy a dar la introducción, Claudio. En estos días o en esta semana atrás, la ministra Yasmín Esquivel eh, está participando para ser pues presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este inter, Guillermo Sheridan, un periodista, un intelectual, un maestro, presentó que la ministra, en su momento, cuando estaba estudiando Derecho, presentó una tesis que al parecer, digo al parecer porque están las investigaciones, creo que la evidencia es muy clara, pero no me toca a mí plantear si se realizó un plagio, un robo o una copia de una tesis que se había presentado un año anterior. Esta tesis o lleva como título Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza, del artículo 123, apartado A. Y esta tesis ella la presenta en 1986, y resulta que Guillermo Sheridan presenta una tesis a la calca. No es, no es invento mío, las evidencias marcan que se copió punto y coma de una tesis presentada por otro alumno un año antes. Como introducción y para darte la palabra, Claudio, Yasmín Esquivel es una magistrada muy cercana de López Obrador. ¿Quién es Yasmín Esquivel? Bueno, es esposa del ingeniero Riobó. El ingeniero Riobó es el contratista favorito de AMLO, fue uno de los que construyó el segundo piso. Es uno de los que tiene más trabajo o proyectos sin licitar directos, con adjudicación directa por parte de este gobierno. Y realmente quien hizo la propuesta para hacer la magistrada a Yasmín Esquivel fue el mismo presidente. Entonces, voy a empezar con esta pregunta, Claudio, para que tú nos des una introducción, o con esta serie de preguntas, Claudio. ¿Tú crees que con la evidencia que hay, en donde ya la UNAM se manifestó y ya nos dijo que abrió una investigación para aclarar esta situación, ¿tú crees que López Obrador se aferre a que siga Yasmín Esquivel como ministra? Esa es la primera.
Dos, ¿tú crees que la ministra Yasmín Esquivel, eh, si es que se llega a dar la resolución en su contra, la acepte y desista a dejar el cargo de la Suprema Corte? Y por último, eh, ¿tú crees que la UNAM sí lleve una investigación a fondo y, y sancione a la ministra? Y si de ser así, ¿qué hace la UNAM o qué pasa cuando la UNAM sí identifica y sí comprueba que hay plagio? El plagio es un robo intelectual, amigo, en este caso. Ahí te dejo las preguntas, amigo. Bueno, amigo, las primeras dos preguntas que me estás haciendo tienen jiribilla, ¿no? Porque si Sí, me claro, preguntas que si AMLO se va a aferrar a algo, pues dudo que la respuesta pueda ser que no, ¿no? Sí, una de las cosas que lo han caracterizado es que se aferra a ciertas cosas y eso es una de las cosas que nos tiene ahorita así, ¿no? claro. Eh, híjole, la verdad es que aquí hay una serie de aristas interesantísimas, amigo, porque eh, yo creo que más allá de hablar del problema del plagio, que por supuesto es gravísimo, ¿no? Sí, Gravísimo porque pues evidentemente está hablando ya de la honestidad en cuestión, digamos que fundamental, ¿no? Es decir, no fue como dijo el presidente, como minimizando el problema en la semana en la mañanera, un error de cuando fue estudiante, ¿no? O es correcto. una falta que quiso decir. Es el principio, ¿no? Los principios que pueda tener. Y, y a partir de ahí vienen una cantidad de cosas interesantísimas que nos pueden hacer pensar en la gravedad que tiene. Es decir, cuando una persona, y perdón que tenga que citar o que vaya yo a citar ahora en la Biblia, ¿no? Pero hay un versículo de una sentencia, lo voy a decir así, como sentencia de Jesús en la Biblia, que independientemente de que tú seas creyente o no, cristiano o no, la sentencia que hace Jesús en las Escrituras aplica para todos los aspectos de la vida, no importa cuál sea, ¿no? Donde dice que cuando tú eres irresponsable en lo poco, serás irresponsable en lo mucho. Y si eres responsable en lo poco, serás responsable en lo mucho, ¿no? Es decir, cuando cumples con las cosas pequeñitas, vas a poder cumplir con las grandes responsabilidades o no. Y este es una de las cosas en las que aplica de manera perfecta, ¿no? Sí, No importa que seas abogado, médico, ingeniero, administrador o cualquiera que sea la profesión, y tampoco importa que tú te vayas a titular por tesis o no. Cuando tú estás presentando un trabajo que está, se supone que avalando el, tu preparación para que puedas ejercer, para que tengas una licencia para ejercer tu profesión, ¿no? Que eso es el examen de licenciatura, es el hecho de que tú tengas una licencia, por eso se llama así, tienes una licencia para poder ejercer. Y tú te engañas, ¿no? Y entonces presentas algo que no hiciste, pues a lo mejor puedes engañar a la universidad, al jurado y a todo como probablemente pasó pues ya ahora 36 años después o casi 36 años después de la presentación de este documento recepcional que le permitió obtener el título tanto a Ulises Baez, me parece que se llama, quien lo presenta sí. primero, como a Yasmín Esquivel Mozán un año después o meses después en el siguiente año, ¿no? Es decir, yo no sé, yo ahorita no tengo los elementos para poder determinar quién plagió a quién. Sí. Hay principios del derecho, de la ley, en la legislación, que además se aplican de manera universal, no es algo exclusivo de México, que hablan sobre quién hizo o quién publicó primero y eso tiene ya, digamos que cierta prueba de que lo que venga después, pues es un plagio, ¿no? Sin embargo, sí existe una posibilidad de que sí haya sido ella la plagiada y no él, como ella ha alegado en estos días, pero
pues eso es algo que se presta a susceptibilidades y se supone que para eso están. Sin embargo, pues ya hablando ahora sí de mi experiencia dentro de la UNAM como profesor y como sínodo de muchos exámenes y además director de muchas tesis en la universidad, pues sí te puedo decir que es muy sencillo simplemente ver quién hizo primero el registro, ¿no? O sea, Mm, si el registro lo hizo primero él y fue trabajando, pues es casi improbable que él le haya plagiado a ella, ¿no? Aunque la tesis haya sido publicado uno antes o uno después, quien registra primero, pues es evidentemente el que probablemente pueda tener más avances en el trabajo y lo que venga posterior, pues es probable la copia. Aquí hay algunos otros aspectos que también son susceptibles de investigación, como el hecho de que pues la directora sea la misma, ¿no? Probablemente ella fue la que dio, en fin, ahí hay una serie de cosas. Aquí lo importante es esto que te digo, eh, y por supuesto, ni tú, ni yo, ni ninguna autoridad, ni nadie va a poder determinar qué es lo que pasó y si claro. de verdad ella fue deshonesta en el acto o no. Aquí el asunto, pues es que, y respondiendo a la pregunta puntual de qué haría la UNAM y qué es lo que va a hacer la UNAM, si va a hacer una investigación profunda, yo creo que sí, que aunque no necesita ser tan profunda, porque te digo, lo único que hay que ver son los registros de cuándo se metió la tesis. La UNAM tiene un sistema de registro de tesis en el cual tú tienes en una fecha ese papel que te está ya, digamos que poniendo en un plan de preparar la tesis o tu documento recepcional y tienes mínimo 6 meses para terminarlo y máximo 2 años, ¿no? Ahora pregunta, Claudio, perdón por interrumpirte, Sí, pero no, no. ¿qué periodo sería el máximo para que nosotros como ciudadanos sepamos la respuesta de la UNAM? ¿Se maneja en la UNAM periodos en este tipo de casos, donde te dice, me llevo hasta tanto tiempo o no existe tiempo para esto? No, mira, es que no existe tiempo. Yo te puedo Mira, decir que si yo estuviera a cargo de la investigación, me iba al registro y ¿sí? si yo tuviera ahorita acceso a las oficinas de las tesis o los registros de tesis de la FES Aragón, probablemente ya hubiera encontrado esto y ya hubiera podido determinar las cosas. Ahí incluso supimos que el día de ayer fue llamada a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón la directora de tesis y tanto este señor que pues nada más sabemos su nombre, ahorita no sabemos si ejerce, no sabemos si viva siquiera, no hemos sabido nada de él, de Ulises, y Yasmín, la misma Yasmín, a comparecer, es decir, a explicar y hablar y a todo, ¿no? Este asunto de la comparecencia me parece un tanto, no sé, este, subjetivo, o sea, no creo que eso pueda arrojar nada y sí se puede prestar porque ya lo oímos, no sé si tú lo viste, Juanjo, pero amigos, justamente cuando se da a conocer este asunto, que también hay que reconocer y hay que decir que se hizo con toda la mala intención de joder, ¿no? Es decir, no se está buscando la recta intención ni este, ni la honestidad, ni nada. O sea, lo hicieron con toda la intención de golpetear a la ministra que estaba y lo digo así en este pasado, estaba a punto de ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque De por hecho, si entras a ahí, la página, aparece todavía en la página de la Suprema Corte de Justicia, dice en el apartado candidatas y candidatos a la presidencia, y ahí aparece candidatas y candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y dice, se presenta en estricto orden alfabético de apellidos, y ahí sigue, amigo, pero aquí la pregunta, y como paréntesis, y ahora sí te estoy interrumpiendo. ¿Que esa no fue la misma intención cuando acusamos a Enrique Peña Nieto por copiar algunos textos de su tesis, amigo? pero ya era presidente, ¿no? Ya era presidente, pero la Sí, intención, ¿cuál fue?
pero no, claro, también un golpeteo, pero aquí lo que me refiero es que sí fue con toda la intención de frenarlo, ¿no? Es decir, Ah, no, sí, por porque, supuesto. porque no estás buscando a ver quién plagia tesis para aparecer como paladín de la justicia y la verdad, ¿no? O sea, aquí era muy claro el golpeteo, que hay que decirlo, o sea, no por eso le quita la gravedad, eso es importante, pero sí lo hicieron con esa intención, pues, ¿no? O sea, Claro, iba con esa doble intención sucia, finalmente es una intención sucia de golpetearla, pero, y digo estaba porque ella va a seguir el candidato y el martes que sea la votación, ella va a aparecer como candidata, es decir, van a poder votar a favor o en contra de ella. claro. Pero, pero pues digo, ahora por eso digo estaba, porque a la semana antepasada era seguro que ella iba a quedarse en el puesto sucediendo al ministro presidente, se me fue su nombre, amigo. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, perdóname, Arturo Saldívar. Este, y hoy está en la cuerda floja, ¿no? O sea, sí está en la cuerda floja por muchas cosas. Eh, y con esto lo que quiero decir es que ella estaba ahí así a punto, y aparece esto que lo que nos hace, pues evidentemente es darnos cuenta de esto. Cuando ella trata de defenderse, pues recurre primero a sus sinodales. Y los Así es. sinodales están diciendo, es que tuvo un gran examen, es decir, nunca la desmintieron. ¿No? Y No, es entonces un apoyo de palabra. fue un apoyo de palabra, pero además nunca desmintieron que hubiera plagiado, no, simplemente se limitaron a decir, y claro, creo que además con lo que saben, es decir, con la información suficiente que tenían de quedarse en eso, tuvo un examen pues muy bueno. Claro que con esto, digamos que de manera velada están diciendo, si tú tienes un examen eh, decoroso o sobresaliente, pues implica forzosamente que conoces la tesis, ¿no? Entonces, Claro, pues a lo mejor te la plagiaste, pero sí hubo un gran estudio a profundidad. Pero bueno, eso también podrá ser tema de discusión. Pero a lo que iba, amigo, y qué es lo que empieza a generar estas susceptibilidades, es que eh, emite una carta uno de sus eh, sínodos, si no me equivoco, sí. del doctorado de la Universidad de Anáhuac, La náhuatl, así es. diciendo que, pues, por supuesto, él también había, pero a los poquitos horas de haber emitido la carta, él mismo, de motu propio, en Twitter, hace una publicación donde dice, la ministra ejerció su poder y coerción y bajo amenaza me obligó a emitir la carta. Y puesto que esto ya está llegando muy lejos y se está haciendo un escándalo, no quiero ser partícipe de esto y denuncio que me está coercionando. Y entonces Así es. no me deslindo de la carta que había presentado. La carta, como pues, alguien del doctorado, es decir, de un posgrado que hizo la ministra, simplemente decía pues que era una persona honorable, shalala, es decir, él no podía ni dar fe ni testimonio de la tesis de licenciatura. Pero lo que llama la atención es que evidentemente hay una coerción, ¿no? Y esto iba con el asunto de la comparecencia. Se presentaron o bueno, la verdad es que según yo, y desmiénteme si tú tienes otra información, pero yo hasta donde supe, no se dio a conocer si se presentó o no en la comparecencia. No, No no, no, sabemos, no no sabemos hay. si alguno de los tres se presentó en la comparecencia, pero el hecho de que se hubiera podido presentar, pues después de este antecedente, pues también se puede prestar a este sospechosismo, digamos, aludiendo a nuestro muy querido Santiago Krill, al sospechosismo de, pues a lo mejor ella siendo la ministra y con todo este poder que tiene, también llegar a amenazar a las personas que están a cargo de la investigación en la UNAM, al mismísimo director de la FES y a las personas involucradas para que avalaran y dijeran que el que plagió fue el otro señor, ¿no? Sí.
Y bueno, pues ahí está el asunto. Y rápido para, digamos que cerrar este punto y darte la palabra a ti y pasar a otra discusión sobre el mismo tema, es que, híjole, aquí sí, pues perdón, pero la ignorancia por inexperiencia, porque Sí, pues yo nunca he estado en una situación así con ningún caso de un alumno que hayamos descubierto un plagio, que hayamos visto algo. Y entonces, primero, no sé cuál pueda ser la sanción, ¿no? sí, Segundo, pues evidentemente los reglamentos de la UNAM no dicen qué pasa si descubren un plagio de tesis, ¿no? Evidentemente así el es. plagio está prohibido y en algunas escuelas, y ojo aquí sí, depende de los reglamentos o del consejo técnico, porque esas son las cosas que le dejan al consejo técnico de cada unidad, de cada escuela, de cada facultad, pues pueden incluso darte de baja por un plagio, ¿no? Pero yo no sé, y aquí, porque aquí no solamente es la UNAM, aunque tiene autonomía, no solamente es su reglamento general y los reglamentos particulares que tienen que ver en este caso con la titulación, sino que tiene que ver con la tesis, amigo. Y hay un Sí, principio, perdóname, no de la tesis, con la ley, perdóname. Hay un principio en la ley que dice muy claro que ya no se puede juzgar lo juzgado. Es decir, cuando algo ya está emitido, ya no puedes tú regresarte a eso, ¿no? sí, Entonces, eh, si ella ya fue, ella y él y las otras, creo que tres personas que tienen una tesis idéntica, es decir, cinco personas, que evidentemente las otras tres sí son un plagio total porque son en fechas muy posteriores. Uno incluso es del 2010 con la misma tesis. sí, así es. Y que, perdón, además, eso es un juicio de valor que hago personalmente y lo está diciendo Claudio Ruiz Velasco. Perdón, pero el tema de la tesis se me hace una pendejada completo. O sea, no sé, no, yo no creo que amerite un tema de tesis, pero probablemente en 1986 sí hubiera podido ser, pero para el 2010, perdón, pero nomás no se me hace. Pero bueno, Claro, este, el, el, el hecho de que haya sido dictaminado una aprobación y otorgarle el título a la entonces pasante Yasmín Esquivel Mozán para que fuera licenciada en Derecho, tengo la ligera sospecha, y aquí sí pues me remitiría a lo que dijeran los abogados expertos, ¿no? Pero yo creo que en este principio de ley no se podría. Hoy no se le podría revocar el título. así O es. creo, ¿no? Yo digo. Entonces no sé qué aplicaría, porque pues obviamente en estos juicios que se están haciendo en redes sociales, pues la gente decía, destituyanla, ¿no? Crucifíquenla, quítenle el título, ella es pasante, no puede tener absolutamente nada, no lo sé, ¿no? Si en términos de la UNAM, pues la UNAM hoy acepta la, la titulación por experiencia profesional y entonces podría tener su título y hacer o sea, no sé, hay una serie de cosas, pero no sé si como sanción puede existir la posibilidad de que se le quitara el título. Eso no lo sé, yo no lo encuentro en ningún reglamento y creo que por eso se tiene que llevar a cabo esta comisión que se nombró para trabajar y que se están estudiando muchas cosas y para lo cual la comisión, en una estricta observancia de los procesos legales del mundo, es decir, de cuestión de derechos incluso humanos, personales, individuales, de las garantías individuales, tienen que escuchar a las partes y tienen que escuchar a la maestra y tienen que escuchar. Yo, desde mi punto de vista como titular de un programa que critica de manera objetiva lo que hace la 4T, yo te puedo decir hoy que yo creo que la culpable no es Yasmín Esquivel, sino la directora de tesis, la profesora, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad tendría que ir sobre ella de manera directa y única, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que hay un acto de deshonestidad que no sé de quién sea
Y yo nada más dejo ahí, con esto te dejo la palabra, amigo. Si tú eres ministra y te dedicas a eso, a juzgar, ¿no? Y dicen que con la vara que mides deberá ser medido, también de la Biblia, porque ando muy bíblico hoy, amigo. Este, yo le preguntaría a la ministra, si ella tuviera que estar en un juicio donde se presentara un plagio y ella tuviera que determinar estas cosas, ¿ella qué haría? ¿No? Es decir, ¿qué haría de manera honesta, ética y profesional ante una situación? Yo te voy a contestar eso ya, Ujú. lo que le convendría al presidente actual, Bueno, es lo que que le ella. diría AMLO, Ujú, porque ha llevado 45 resoluciones, obviamente en grupo, y irónicamente esas resoluciones todas han sido a favor de los intereses de este gobierno. ujú. No sé si vas a agregar algo más, amigo. No, no, yo ahí te iba a dejar, lo Ok, demás que hay que agregar, lo haré posteriormente. yo te pregunté lo de la UNAM porque yo esa parte sí la desconozco. Conozco muy bien los procesos desde que tú haces el proyecto de tesis, ¿no? Desde decir con tu sinodal o con la persona que te va a asesorar, que normalmente te lo asigna la universidad, que ahí también es que esto es una prueba de ácido para todo el país, porque es algo que no tiene que ver con el hijo del presidente, no tiene que ver con la familia del presidente, no tiene que ver con los amigos del presidente, tiene que ver con una ministra. Y lo que tú planteas, esa hipótesis o ese escenario, es fabuloso, amigo, porque si lo llevamos al estricto apego de lo que debe ser, pues es obvio que ellos son los que tienen los recursos legales y en base a la ley hacerla valer. Yo te lo preguntaba porque, como bien dices, cada institución, yo por lo menos en la universidad que estudié, bien dices tú, desde que vas a presentar la tesis, la vas a formular y todo, hay una serie de protocolos, amigo. Entre esa serie de protocolos, no sé, en el caso tuyo, tú tienes que ver que no exista algo similar o tienes que cuidar muy bien que, que no se haya presentado algo pues ni remotamente parecido, por decirlo igual, o sea, hasta el nombre de la tesis tiene que ser diferente. Pero bueno, por ahí me fui, amigo, por lo siguiente. Para mí, esta es una prueba brutal para la UNAM y para la FES Acatlán, porque, porque también, por desgracia, amigo, va de por medio su prestigio. La UNAM al día de hoy es de las 100 universidades más importantes a nivel mundial, amigo. No sé cuántas universidades existan en el planeta, Mm, pero te puedo decir que en México, pues no sé, me imagino que unas 3,000, 4,000 debe de haber, incluyendo las de la Universidad del Bienestar y de la Ciudad de México y lo como le quieran llamar, ¿no? sí. Pero el punto aquí, amigo, es qué presión tan fuerte debe sentir la UNAM cuando tú sabes que el mismo presidente es una persona que se dice ser honesto, moralmente superior, eh, de hecho nos da a entender que es de una ética eh, invariable, o sea, eh, ¿qué va a pasar con la UNAM? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de la UNAM? Entiendo yo tu postura y créeme que no lo había pensado de esa manera, o sea, realmente aquí, retomando el tema de los que te apoyan a hacer la tesis, hay maestros que, no sé tú, yo nunca me he visto en esa situación, pero hay maestros que asesoran en un mismo semestre hasta 20 o 30 personas para revisar tesis. Hasta donde tengo entendido, esta persona lleva más de 500 tesis revisadas y da la casualidad que hay 16 tesis iguales bajo su revisión. Entonces, estamos hablando que también los maestros hacen dinero, o sea, los maestros se prestan a la corrupción, o sea, son temas que yo me pregunto, Claudio, porque para mí, obviamente, que yo no soy el involucrado,
Lo que debe de pasar es muy sencillo. Ahora sí, me gustó lo que tú dices. Yo como Juan José Toral, pues primero lo que yo debería de hacer como alguien que representa la ley, como es ser un ministro, pues yo pediría, como lo hacen muchos personas que trabajan en el gobierno, pues pediría un permiso para ausentarme en lo que se lleva mi aclaración. En ese permiso, sí hacerme allegar de todos los recursos y defender mi nombre, porque aquí estamos hablando que ella tiene que defender, hasta donde yo lo entiendo, pues su honor y su prestigio. No es cosa menos. En ese periodo yo pido el permiso, digo el por qué. En primera instancia, en esta investigación, lo primero que yo le digo a la Suprema Corte es, quítame de los candidatos, o sea, no es la última vez que yo voy a poder participar, porque están por un periodo de 9 años, y ese periodo de 9 años, exactamente, Claudio, es para proteger las transiciones presidenciales. O sea, ellos deben de ser ajenos a los intereses políticos. Después de eso, yo me asesoro bien y compruebo que todo lo que se está haciendo va en contra o va a simplemente perjudicar mi imagen y mi moral. Y después de eso, si tengo la razón, pues quedo como un héroe. Pero todavía al día de hoy, en lo que tú y yo estuvimos hablando en este momento, la misma ministra ya subió una carta que si Hoy, tú tienes oportunidad de subirla en este programa, es un absurdo lo que ella dice. Ella sigue justificando datos y no está comprobando hechos. Entonces, el punto aquí, Claudio, es, como sociedad, ¿qué interpretación le puedes dar tú, Claudio, cuando tú y yo hemos reconocido, yo siempre lo he dicho, yo voté por López Obrador, aún conociendo a López Obrador, yo reconocí que, que me dejé llevar por las palabras, por el canto de las sirenas. Pero yo no estoy en contra, Claudio, de que este presidente, si hace cosas buenas, también decirlas. Pero aquí, ¿cómo quedamos como sociedad, Claudio, cuando tú ves en las redes sociales, en mi entorno cercano, gente que defiende una posición, primero, sin conocerla, segundo, siendo acríticos, y tercero, dejándose llevar por lo que las masas dicen en función si estás a favor o en contra de la cuarta T? Yo por eso inicié, Claudio, cuando yo dije, yo no sé si realmente se llevó a cabo el plagio. Lo que a mí me llama la atención, Claudio, es que si tú a mí me acusas y me dices, oye, tú te robaste esto, y que yo te diga, no, pero ¿sabes qué? Yo cené tacos y lo que tú me dices de robar, pues yo nunca robo. Oye, espérame. La lógica indica que es demuéstrame que tú no lo robaste. ujú, Ah, ¿sabes qué, Claudio? Yo no lo robé, porque ese día y a esa hora yo estaba con esta persona y tengo cómo comprobarlo. Pero ahora, entonces, si tú dices que yo estoy robando, compruébamelo. Entonces, me sorprende lo que está pasando en función de lo que está generando esto, Claudio, porque en primera instancia, te voy a ser muy honesto, yo no me imaginaba que un plagio de una tesis en estas circunstancias estuviera levantando tanto alboroto, y lo peor de todo, que la ministra, conociendo las leyes, con el cargo que tiene, con el dinero que tiene, no tenga personas que le asesoren qué hacer en este tipo de casos de conflicto. Ella sigue debatiendo cosas que no aportan nada nada. para su defensa. Y eso está Entonces, indicando un poquito su culpabilidad, la verdad. es que ese es el punto, Claudio. Yo no quiero hablar de culpabilidad, ¿no? Pero cuando tú no puedes demostrar algo, pues por ende, automáticamente das la imagen de que sí eres culpable. Claro. Mira, aquí hay algo importante, Juanjo. El plagio.
sea quien sea de quien haya sido, pero vamos a poner un escenario eh, oscuro para la situación y vamos a suponer que sí lo cometió ella. Sí, Sucedió en 1986, 87 el de ella, porque sí. 86 fue la publicación del señor Ulises. Ahorita señor, porque no sabemos si es licenciado y ella tampoco sabemos si va a ser licenciada. Pero Sí, este, sí, sí. de Ulises fue primero. Ella, si lo cometió fue en 1987. En un Sí, momento en el que ella no era cercana al observador, no existe la 4T, no existe Morena, no hay una afiliación política por parte de ella, es decir, no podemos achacarle que haya sido algo malo por la 4T, por algo que tenga que ver con Morena o con absolutamente nada, es decir, algo que tiene que ver y que por supuesto han cometido también muchos personajes y que no porque sean o no de una afiliación política, vamos a dejar de señalar que está mal o no. Es decir, no podemos atacar ahorita porque se trate de alguien que sea cercano al observador, nada más por ser del observador, porque esto no sucedió en sus épocas, ni tienen, ahí sí, no tiene nada que ver con el observador, ¿no? Tampoco es que lo quiera minimizar como lo hizo él, pero simplemente sí, no. sí, sí. Aquí el problema es que incluso si no hubiera plagiado la tesis, es decir, que fuera una persona recta hasta ese momento, hoy, si ella se convierte en la presidenta ministra de la Suprema Corte, hay conflicto de intereses, Claro, por con supuesto. plagio o sin plagio, ¿no? O sea, Claro, hoy yo creo que el plagio es lo de menos, no importa. Y urge a la 4T que sea Yasmín Esquivel la ministra presidenta, porque necesitan recibir en febrero las reformas a las leyes que modifican esta reforma electoral, valga la así es. redundancia cacofónica, para que entonces para las próximas elecciones del Estado de México y del Estado de Coahuila ya puedan hacer lo que quieren, ¿no? Y ahí hay un conflicto de intereses. ¿Por qué viene el conflicto de intereses? Bueno, ya lo dijiste tú hace un ratito. Yasmín Esquivel es la segunda esposa, pero actual esposa, del ingeniero Riobó, que es un contratista que ha estado cercano al observador desde antes de que fuera él el jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000 y que justamente, pues obviamente ha tenido muchos contratos muy jugosos. Cabe señalar y mencionar un detalle que pues es simpático y que le obliga a tener un poquito de eh, compromiso, por decirle de alguna forma, o por llamarle de manera elegante, a Yasmín Esquivel. Vamos a recordar que lo dijiste muy bien hace ratito, Yasmín Esquivel empezó como ministra de la Suprema Corte en 2019, es decir, una vez que empezó López Obrador, y por una presión importante de López Obrador para que ingresara como uno de estos ministros que tienen que estar ahí en la. Así es. Eh, en tiempos de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, es decir, en esta época en la que, por cierto, se hizo la línea 12 que tuvo tantos defectos y que hubo tanto desvío de dinero y que se le regaló a Riobó y a su esposa, es decir, ellos en sociedad, son los dueños de 50 hectáreas en Coajimalpa, en Santa Fe, de lo que hoy son las instalaciones de la Universidad West Hill, Exacto. de la que Así es. son dueños los dos. Es correcto. Un predio que en ese momento, es decir, no estoy considerando lo que pueda haberse incrementado con el paso del tiempo, es decir, estamos hablando más o menos de 2016 para acá, este, costaba 600,
$600 millones en ese momento. Es decir, hoy, ¿qué te gusta? Que así, si nos viéramos benevolentes, estuviera costando 850, $900 millones nada más. Es decir, un terreno por el cual en los papeles y en la ley, en los registros públicos de propiedad, no hubo un pago por ellos. Es decir, no se pagó, simplemente se cedieron a Riobó y a su esposa para que fueran ocupados por la Universidad West Hill. Sí, sí, sí. Digo que no hubo una transacción económica en los papeles porque, pues sí, evidentemente no hubo un pago, el gobierno aparentemente se los regaló, pero no sabemos a cambio de qué, ¿no? Hoy ese pago pudiera llegar justamente si ella, al ser la presidenta de la Suprema Corte, recibiera justamente no solo la reforma electoral, sino también la energética y todas las que se encuentran en controversia y que necesita urgentemente el presidente para poder dar paso a sus reformas y que le pudieran garantizar la permanencia en el poder a la cuarta transformación. Y entonces el conflicto de intereses aquí se empieza a convertir en algo muchísimo más grande y más escandaloso que el plagio de la tesis, Claro, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros nos podríamos estar concentrando en el plagio. Claro que si tuviéramos la garantía de que por el plagio se le pudiera revocar el título, entonces la ministra, la hoy ministra Yasmín Esquivel, no sería licenciada en Derecho y entonces automáticamente se le tendrían que anular también sus títulos de maestría y doctorado y pues no tendría, digamos que la facultad, porque no tiene una cédula profesional para ejercer como abogada y por tanto no podría ser ministra y se le tendría que destituir de manera inmediata. Pero como no tenemos la garantía de que eso pueda pasar, porque te digo que según yo en la ley hay dos principios que ahorita están pues aquí importantes y que creo que son fundamentales para poder saber cuál es el desenlace de esto. Y uno es ese, el que pues no podemos juzgar algo que ya está juzgado. Y finalmente, y la realidad es que cuando tú eres sínodo de un examen profesional, estás juzgando al que estás sustentando y le estás dando un dictamen, una sentencia. Si eres apto para ejercer, te doy la licencia, eres licenciado, o no, y entonces te suspendo y tienes que volver a preparar tu sustentación. Como ya está juzgado, sí, creo, sí, yo creo que hoy no se podría juzgar eso, pero no sé cuál sería la sanción. Es decir, no, desconozco porque te digo, a estos niveles no he sido miembros de comité de honor y justicia para ese tipo de situaciones y habría que ver con los expertos abogados de la UNAM para sí, sí, términos de sí. la UNAM, porque la UNAM es autónoma. Ahí tenemos este pequeño detalle. Pero el otro detalle que también es fundamental es que este, este principio de que viene en el derecho, ¿no? De que es casi, lo voy a decir con estas palabras, pero no sé ese, porque además viene en latín, dice priori, no me acuerdo cuál es la segunda palabra, pero lo que significa es que el que pega primero pega más fuerte, pues, ¿no? Es decir, si se Sí, sí. publicó primero una tesis, en este caso la de Ulises, eso significa forzosamente que él fue el autor de la tesis y todo lo demás puede ser considerado como plagio, ¿no? Pero yo insisto que aquí la única responsable, y lo voy a decir así con estas letras completas de la palabra, culpable de la situación, es la directora de la tesis. Penilei Ramírez publicó el 28 de diciembre en Reforma en su columna, demostrando que incluso ella se tituló con una tesis plagiada, que plagió ella misma. O sea, se dedica a plagiar. Y aquí lo que viene es otro problema mucho más grande, Juan José. No es nada más Claro, estar peleando con la cuarta transformación y con AMLO y con las cosas que dice y con el tráfico de influencias que puede significar tener a la esposa de su cuate en la Suprema Corte, sino, por supuesto, una red de corrupción que, bueno, ahorita lo estamos viendo a través del plagio, pero pues seguramente hay muchas otras cosas ahí metidas en la corrupción y que por supuesto esto me llena primero de miedo
pero también de vergüenza porque yo soy catedrático de la UNAM y por supuesto que no me da gusto saber que esto es una red de corrupción que viene de por lo menos de hace 36 años. Es terrible. No, es gravísimo. Y por supuesto le va a quitar todas las... Ahora, es un arma de doble filo, ¿no? Porque en cuanto la UNAM pueda decir, sí, reconocemos que hay un plagio, que la doctora esto está haciendo, que se pueda, entonces, ¿a dónde crees que va a atacar? O sea, no es el INE, no va a ser a través de la Suprema Corte, pero se va a fregar a la UNAM. Es que ese es el problema, amigo. Y yo para terminar te diría que lo que estamos viendo es terrorífico, ver cómo abogados en este país que tienen dinero, que no tienen ni una pizca de ética profesional, con toda impunidad, pueden continuar alimentando este sistema de corrupción. O sea, y lo digo porque la carta que acaba de enviar la ministra Hoy, da a entender que la persona que hizo la tesis antes, ante el notario público, ya reconoció que copió la tesis de Yasmín un año posterior que la presentó. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Pues no lo sé, amigo, pero es algo que a ti, por ser parte de la UNAM, catedrático de la UNAM, me consta de lo que llevo de conocerte, pues una persona muy apegada a los valores, por lo menos de la UNAM, tus valores propios, no puedo emitirlos porque somos amigos, pero me queda claro que eres una persona decente, íntegra, honesta, pero el problema aquí, amigo, que hay es que eh, como ciudadano común y corriente de a pie me da tristeza ver cómo algo que la misma ministra tuvo la oportunidad de llevar a cabo bien, porque en teoría pues ella está segura de lo que ella hizo y de lo que ella es, eh, se mezcle, se ensucie con la corrupción y que termine en que no pasó nada, en que estamos bajo un gobierno pues que veladamente amenaza porque pues tú sabes, amigo, que también este gobierno puede hacerle mucho daño a la UNAM. La UNAM tendrá, yo creo que después de esta experiencia, que replantearse muchas cosas y hacer, eh, pues, un barrido muy extenso de todos los vicios que hay en la UNAM. Yo los conozco por compañeros en su momento que iban en la UNAM, sé los vicios que hay, pero aún así se rescata mucho de la UNAM, no por unos pocos, como puede ser esta maestra. No por unos pocos se puede tachar a la UNAM. El problema es que aquí sí está involucrado porque le aventaron la bolita a la UNAM, así, tal cual. Y entonces la UNAM es la que va a tener que ver de qué manera salir de esta circunstancia libre, porque a mí me queda claro, clarísimo. Yasmín Esquivel va a seguir como ministra. Eh, no sé si pueda quedar como presidenta en esta ocasión. Pero también lo que me queda claro, Claudio, es que su reputación ya quedó marcada. O sea, eh, quieras o no, el que a ti te culpen de un delito y tú no lo puedas probar, aunque metas al mejor abogado, queda la duda. Y ese problema lo va a llevar ella. Y el problema que hay es que para ir más lejos todavía, tú dijiste, esto no es un problema directamente que le atañe al presidente, ni a Morena, ni a la Cuarta Transformación. Pero pregunta, Claudio, a ti y a los que nos ven, como presidente de un país que quieres modificar la conducta y la cultura del mexicano y quieres erradicar esa corrupción
endémica que tenemos, si tú quieres, en nuestro ADN por las circunstancias desde la conquista y lo que tú quieras, ¿no sería un buen parteaguas que el presidente directamente diera la instrucción que él recomendaría que la ministra, por el bien de la De ella, justicia, de ella. de los derechos, de lo que ella representa, eh, se retirara del cargo temporalmente y resolviera ese problema y que él mismo a los otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia les dijera, pongo en sus manos el que ustedes en este periodo elijan bajo los procesos que tenga que hacer y que contemplen sus políticas alguien que temporalmente ocupe el cargo? ¿No sería de veras ese un buen manotazo en la mesa para demostrar que son diferentes, Claudio? Y con esto, pues me despido, te agradezco y pues yo te dejo esa pregunta sobre la mesa, Claudio. Amigo, eso va a pasar el año que entra, que ahora sí tengamos un sistema médico como Dinamarca, que esas cosas pasan en países como Dinamarca, no aquí en México. Todavía no. Todavía, pero ahora Y sí. ese es otro tema que tenemos, Claudio, de veras, No, después de 4 años. hay varias cosas, mi querido amigo. Este asunto de, y perdón que yo insista y que sea, pero bueno, ese es mi método de análisis de las cosas. Pero a partir y bajo la luz de la semiótica, ese discursito de ahora sí, o sea, ahora sí vamos a tener un sistema, híjole, de verdad que asoma antes que otra cosa el reconocimiento del fracaso Claro, del sistema y pues bueno, con eso un montón de cosas. Este, yo nada más te quiero decir esto para despedirnos y claro que se van a quedar en el tintero muchas cosas porque pues también está el asunto de los espectaculares de Claudia Sheinbaum que se empiezan a retirar en estos días a partir de que estúpidamente, y así lo digo claramente, no como un insulto, sino porque de verdad fue un acto estúpido de muchos diputados diciendo que en el pleno ejercicio de sus derechos ellos pagaron el espectacular, lo cual pues evidentemente es estúpido y están claramente violando la ley de manera confesa. Entonces, pues lo tienen que retirar de manera inmediata antes de que se emita algunas cosas y eso es lo que va a pasar. Pero es un tema interesante que seguramente vamos a tener que platicar, pero será la próxima semana junto con la próxima visita de Joe Biden y Justin Trudeau a México y las declaraciones que ha hecho el presidente que también me parecieron completamente eh, inapropiadas, ¿no? Desafortunadas con esto de que quería que aterrizara en el AIFA. Y nada más para cerrar, regresando a esto, cuando me preguntabas que si creía yo que iba a haber una sanción o algo, bueno, independientemente y más allá de la UNAM, creo que la sanción hoy del juicio de la gente es mucho mayor y más fuerte que cualquier otra cosa. Tan así es es. así que justamente esta carta que hoy lanzó la ministra, eh, ya empiezan a aparecer patadas de ahogado y Sí. están defendiéndose a un grado de niño chiquito, ¿no? Muy infantil, solamente porque la presión de la gente ya es demasiada. Sí. Ante esa presión, ante esa presión y obviamente ese señalamiento importante que no se le va a poder ir, primero, la UNAM no creo que se pueda quedar de brazos cruzados y que pueda decir, no, no encontramos un plagio o que se lo den al señor. No, no creo que lo haga. Sí, sí, Sería, sí. sería Un muy, error garrafal de su parte. sería muy, muy torpe. No creo que lo pueda hacer. Pero además, creo que a hoy, aun cuando de los 11 ministros, 7, bueno, en este caso 6, porque ella no va a poder, creo que no vota por ella, pero bueno, vamos a incluirla a ella 7, sí, los 7 están, o bueno, 6, vamos a ponerle 6, están, digamos que inclinados hacia López Obrador y que estarían ahí y que aparentemente ya recibieron una presión muy fuerte por parte de Adán Augusto López como secretario de Gobernación para que votaran y se mantengan.
creo que ellos ahorita están entre la espada y la pared y saben Sí, perfectamente bien sí, que mantenerla y votarla les va a resultar contraproducente a sí, muy corto plazo. Entonces, confío, ahora sí, y a lo mejor me van a decir que soy un iluso y que no debería, y que no sé qué, pero de verdad confío en la sensatez y en el buen juicio de los 11 ministros, sí, 10 ministros, y que sabrán perfectamente bien que hoy lo políticamente correcto es que no voten por la candidata y que ella solita va y que no necesitemos ni la destitución, ni que desaparezca que le quiten el título, ni absoluta. Eso ahorita no va a ser necesario porque creo que tanto los ministros y como igualmente el poder legislativo, diputados y senadores, ya se dieron cuenta del enorme poder que podemos tener, ¿no? sí, Que las marchas generan justamente este descontento enorme del presidente, que ya vimos todo lo que ocasionó, sí. y que podría ser muy, muy, muy mala jugada que se pudiera quedar. Entonces, yo confío en que el martes no van a votar por ella y que el 6 de enero, y acuérdate de lo que te estoy diciendo con las fechas, no va a ser hasta el 6 de enero, es decir, creo que el martes 13 es cuando definen quién se queda como presidente de la Suprema Sí, Corte. sí. Hasta el 6 de enero, es decir, hasta el viernes, la UNAM va a pronunciarse ya con una sentencia definitiva a razón de este caso, y no antes. Pues lo último fue brutal, amigo. Creo que le diste al clavo. Creo que sus contrapartes, de entrada, el que ya duden de ella si tiene título o no, si realmente se merece ser dicha como abogada, entre ese círculo de gente que es lo mejor en las leyes, en derecho, creo que le acabas de dar al punto, creo que por lógica y por salud del mismo organismo, no creo que voten por ella. Creo que le diste al punto clave, amigo. Sí, no creo. Ahorita aquí, y además, ¿sabes qué? La realidad es que yo siento que hoy López Obrador se encuentra muy debilitado. Y no me Sí, refiero a él como persona, sino como figura, como presidente, como líder de la Cuarta Transformación. Está muy debilitado. de hecho ya va de salida, amigo. Ahorita estando encrucijada porque estamos a un año, meses de que ya se vaya. O sea, estamos hablando de que ahorita ya las baterías se tienen que ir alineando con el que sigue. Sí, y entonces creo que este asunto de antes de el poder del Estado, todo el poder, todo lo que representaba, no, no va a pesar tanto y creo que la figura de Ricardo Monreal pesa mucho más ahorita con la Suprema Corte Sí, y va a ser un pistón de mucha presión para que se cumpla la Constitución y que les digan no, se queda Yasmín creo lo como mismo con lo que acabas de decir. Estoy a favor. se queda como ministra, pero muy debilitada. Lo Sí, que ella pudiera decir, argumentar y todo, va a estar siempre en tela de juicio. sí. Este asunto de pues, los memes que son implacables y este, inmisericordes, que le están diciendo que cuando se tenía que presentar en su alma mater, ella no sabía si ir a la FES Aragón o al Copicentro, A le va, Santo Domingo. le va a pesar toda el resto de su carrera. Es que poniéndome en ese escenario, amigo, imagínate que salga en los tabloides de los periódicos que votó a favor la ministra Yasmín y los que van relacionados, los nombres que van relacionados que votaron a favor con la maestra plagiaria o con la ministra plagiaria. O sea, Claro. qué difícil situación va a tener también esa mujer dentro de ese organismo, ¿eh? Sí, mira, lo que pasa es que la realidad, y esto a lo mejor me estoy ya adelantando muchísimo más, pero al no ser votada, es muy probable que ella solita renuncie porque se le va a destruir la carrera en este aspecto, ¿no? Es decir, Sí, no va a tener absolutamente nada
de ay, ¿cómo se dice? De congruencia, pero de credibilidad, ¿no? En el puesto, o más bien no en el puesto, en el nombramiento y el cargo de honorabilidad más alto que puede haber, que depende única y exclusivamente de eso, de la credibilidad. Es que imagínate, a partir de ahora, que cualquier maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM ponga como ejemplo para bien y para mal a la maestra Yasmín. Y digo para bien porque está mal que te diga, imagínate, alguien llegó a lo máximo que podemos aspirar como abogados Plagiando. sin tesis o sin licenciatura o con una tesis plagiaria o en su defecto, muchachos, aplíquense, no vayan a cometer el error que hizo la ministra o la licenciada o la pasante, si es que le quitan su título, Yasmín Esquivel, porque pueden tener un cargo y después se les va a revertir. Difícil situación y creo que le dice al Terrible, clavo con su último comentario, amigo. terrible, pero bueno, pues en fin, mi querido Juanjo, el tiempo es un tirano y ya nos alcanzó y pues bueno, creo que ahora sí es momento de despedirnos. Se quedan estos asuntos pendientes. Pues creo que la semana que entra tendremos que hablar de este asunto. Dependiendo de lo que Sí, suceda el martes, pues ya estaremos corroborando lo que dijimos hoy o viendo cuál es el panorama ante el nombramiento de Yasmín Esquivel como presidenta de la Suprema Corte. ahí estaremos primero Dios, amigo, y como siempre, muchísimas gracias por estar en este espacio, el cual me llena de muchísimo gusto, primero porque eres una persona que aprecio mucho, eres una persona que, como lo dije en un inicio, te considero una persona íntegra y pues eso fue, creo que, uno de los motivos grandísimos de compartir este espacio contigo, porque al final las buenas personas hay que tenerlas a un lado y a las malas personas como Yasmín Esquivel hay que hacerlas a un lado, amigo. Totalmente. Amigo, el asunto, este asunto es mutuo y correspondido porque, pues, lo dices mucho, fue una iniciativa que tuve que se me ocurrió, pero la persona en la que siempre pensé y que no iba a ser si no eras tú, ¿no? Era justamente por eso también, por esa integridad y claridad de pensamiento y objetivo y etcétera. Así que, pues gracias por estos 2 años y cachito que ya tenemos con el programa y que pues hoy nos llevan a esta última emisión del 2022 Así a es. estar aquí juntos. Gracias por todos estos momentos y por supuesto a ti y a todos los que nos escuchan, muy feliz año. Amigo, feliz año, lo mejor de lo mejor para todos los que nos ven, para ti, Claudio. Deseo que primero sean abundantes en salud y que eso les permita tener trabajo y, ¿por qué no? Dinero, el dinero no es malo, es una herramienta muy poderosa, pero antes que nada, pues la familia, nuestra salud, nuestra integridad. Y aquí estaremos el próximo año, si Dios nos lo permite y si tú así lo sigues permitiendo, amigo. Primero Dios, así será, mi querido Juan José. Pues nos vemos Nos hasta el vemos, siguiente nos programa. vemos el año que entra. El año que entra, nos vemos hasta el año que El chiste entra. del tío viejito de la fiesta. Nos vemos el año que Sí, entra. sí, sí. Sí. Adiós. Adiós.